Bueno, pues inédito ha sido sin duda el inicio de este curso escolar. Recordamos 2020, una vuelta al cole marcada por las mascarillas, por una distancia social que en niños resulta pues casi incomprensible y por unos grupos burbuja a los que hay que explicarles muy bien en qué consisten estas medidas. Un escenario nuevo después de 6 meses sin pisar su centro escolar. Esto conlleva también un conjunto de emociones que pueden ir desde la alegría y la ilusión, la emoción, al miedo a los contagios y el temor a separarse de sus familias con las que han pasado tanto tiempo. Un auténtico desafío para familias, pero también para docentes. Vamos a hablar de esta situación con Laura Méndez, que es psicóloga educativa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué señales pueden ser indicativas de que algo no está yendo bien, de que no está funcionando bien? De que el niño no está entendiendo bien, bueno, pues por ejemplo, que nos hagan muchos cuestionamientos, ¿no? Porque entonces no lo tendría normalizado dentro de su rutina, toda la labor de lavarnos las manos, esperar. De todas formas, aunque llevan 6 meses confinados en casa, o casi confinados al principio más, es normal que todavía les cueste asimilar unas normas, porque son normas que no han tenido que ejecutar nunca antes, ¿no? Entonces se trata también de seguir un poco lo que les imponen en clase, entre comillas, en casa, ¿no? Que es lo que debemos hacer, lavarnos las manos, ponernos la mascarilla cada vez que salimos y explicarles un poco el cometido. Los niños no son bobos, lo que pasa es que a veces les hablamos un poco demasiado infantil, ¿no? Los padres. Claro, hay que buscarle quizás ese lenguaje adecuado, ¿no? Sí. A cada una de las edades. Sí, no les vamos a explicar todas las consecuencias porque no procede, ¿no? Aunque hay una niña que salió diciendo o la mascarilla o me muero, ¿no? Como sale una noticia. Que se hizo viral. Que es un poco como te choca, ¿no? Oír esas palabras tan Pero duras. igual también empapan conversaciones de mayores y al final acaban repitiéndolas, sí, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Pero bueno, que no hace falta llegar a ese extremo con explicarles, mira, si no te puedes poner enfermo, hay que hacer esto. Y yo pienso que es muy importante ritualizárselos como algo normal. Los niños son como esponjas, ¿no? Se habitúan muy fácilmente y muy rápidamente a todo lo nuevo, mucho más que nosotros. A nosotros nos cuesta 100.000 veces más que a ellos. En la mayoría de los casos hemos visto, aquí seguimos en directo además ese comienzo del curso escolar, y hemos visto rostros de alegría, de ilusión, de ganas de volver. ¿Era recomendable volver a clase ya, la incorporación a las rutinas sobre todo? A ver, es que en eso no ¿Ha suspirado profundamente? No sé yo claro, si eso es buena señal o no. Hay una parte, ¿no? Desde la perspectiva de mi profesión, claro, yo no soy médico ni soy enfermera, por tanto ellos son los que deberían de decir desde la perspectiva sanitaria, desde la perspectiva psicológica. Hay una parte que por supuesto que les conviene, que siempre es lógico que vamos a tener miedo porque es una situación nueva a la que nunca nos hemos enfrentado antes. Claro, yo me pongo en el lugar y mandar a mi hijo al colegio ahora y tú dices, Dios, ¿no? Qué miedo, ¿no? Qué miedo a que le pase algo, qué miedo a saber si se están tomando realmente las medidas que se aconsejan, ¿no? Qué miedo a que los niños son tan, que es la parte bonita a la vez, ¿no? Tan inocentes, espontáneos, inocentes, que ingenuos, quieren tocarse entre ellos, comparten sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de concienciación. Que les viene bien volver a una rutina, sí, porque si no la tendríamos que seguir en casa. Claro. Bueno, en cualquier caso estamos hablando también de los miedos que puede generar el miedo de la familia, a lo mejor a la hora de llevar a los niños al colegio por un miedo al contagio. ¿Los niños realmente sienten miedo de la enfermedad? Porque quizás hasta ahora se han sentido protegidos en casa durante 6 meses y ahora se encuentran con esta nueva realidad, el contacto físico con otros compañeros, con otros niños, también con sus docentes. ¿Es bueno que los niños sientan miedo de la enfermedad? ¿No es bueno quizás infundirles ese temor? A ver, el miedo que sienten los niños con respecto a todo, hasta un insecto, y lo sabemos, nosotros no nacemos con miedo, los miedos se les inculcan, ¿no? Claro. El miedo lo que sí es, tiene un factor adaptativo importante, ¿no? Si yo le tengo miedo a algo, lo evitaré y por tanto seré más previsor. Si no le tengo miedo a nada, que es como los niños cuando son pequeñitos, que son muy impulsivos, pues no miro al cruzar la calle o toco un enchufe y por eso se les va avisando, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, es más o menos lo que os decía antes, que yo creo que es un poco concienciarlos, no tampoco obsesionarlos con ten miedo, cuidado, sino mira, esto y esto es lo que vamos a tener que seguir haciendo, ¿no? Básicamente después. Son 6 meses también en los que los horarios no han existido, en los que se ha hecho un poco pues lo que se ha podido para entretener a los niños, para que se mantuvieran también un poco pues distraídos en casa, haciendo alguna tarea que otra, pero ahora con la vuelta a la rutina es bueno, me imagino, anticiparse y seguir unos consejos, por ejemplo, acostarse temprano, porque si no es difícil que ellos vuelvan otra vez
a sus horarios, a sus rutinas, a sus hábitos de estudio? Lo ideal es con antelación, como has dicho, empezar desde 15 días antes o incluso el mes antes. Vamos a intentar volver a despertarnos y acostarnos en los horarios habituales de clase. E incluso si volvemos a un estado en el que tengamos que volver a ser más restrictivos, tendríamos que mantener una rutina. No podemos estar en un estado de alarma, ¿no?, en el que tengamos que estar encerrados y dejar al niño levantarse a las 12 y acostarse a las 3 de la mañana, ¿no? Claro. O todo el día con videojuegos. Yo entiendo que hay que entretenerlos, pero hay formas también en casa de entretenerlos de forma que no sea mediante las nuevas tecnologías, ¿no?, sino pintando con murales, con cuentos. Hay un montón de actividades que conllevan creatividad, ¿no?, que no son tan... Y además tan estáticas, ¿no? Sí, sí, tan estancadas, que no siempre en lo los mismo, ¿no? En videojuegos, en más sedentarias, móviles, en el TikTok, que está que es menos sedentario, al menos. Bueno, pero está claro que esto ha generado muchísimas dudas en el inicio del curso escolar, después de 6 meses con los niños en casa. Y hemos salido a la calle también para que la gente, las familias, le pregunten a nuestra psicóloga de hoy sobre esas dudas que han generado. Vamos a escuchar una de ellas. ¿Cómo podríamos abordar un posible contagio en un colegio? Claro, esto supone también un reto para las familias. Imagínese que a partir de ahora se produce un contagio dentro del colegio, le llega la noticia al niño, te tienes que volver a tu casa, hay un contagio en el cole y te tienes que volver a confinar. ¿Cómo gestionar ese tipo de situaciones? Yo creo que hay que, dependiendo de la edad del niño, claro, no es lo mismo un adolescente que entiende ya perfectamente que un niño pequeño, ¿no? Pero yo creo que hay que explicarles, bueno, pues que es algo que desgraciadamente vamos a estar expuestos a lo largo del curso a este tipo de situaciones y, como dije antes, normalizar lo que son rachas que vamos a pasar, volverán al colegio, luego tendremos que a lo mejor volvernos a encerrar y así. Y por eso incidirle en lo importante que es tomar todas las medidas oportunas que se han dicho, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando más preguntas que han hecho en la calle para que Laura pueda contestar. Vamos a escucharlas. ¿Es positivo repetirle mucho las medidas de seguridad? Bueno, eso de las medidas de seguridad que comentábamos antes, que decías que se tienen que llevar también del colegio a casa, ¿no? Sí, pero con unos límites, ¿no? Que los padres a veces somos muy pesados, ¿no? Y repetimos todo muchas veces, ¿no?, para asegurarnos. No por mucho repetírselo nos va a hacer caso antes. Es más, que vea un ejemplo también en nosotros y que haya una coherencia entre todos los entornos, que no estar machacándolo continuamente. Que se lo recordamos porque es pequeño, vale. Tampoco que generarle una obsesión, que es algo insano. Pero por lo menos el hábito, ¿no? Claro, sí, que se acostumbren a vernos a nosotros, y que vean, a los adultos. Mira cómo papá, mira cómo mamá lo hacemos. Claro. Hacemos lo mismo, ves, cumplimos las normas, te das cuenta. Incluso ellos mismos se dan cuenta, van por la calle, mira, aquel no lleva la mascarilla. No, aquel intenta... Sí, es verdad. Bueno, al final también adquieren responsabilidades ellos mismos y se sienten un poco más mayores, ¿no? Como suelen decir ellos, ¿no? Me siento un poquito mayor. Vamos a ver otra de esas cuestiones que nos hacen desde la calle. Escuchamos la siguiente. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que no se desanimen durante el curso? Claro, porque esa euforia del principio de ver a los compañeros, pues ya vemos que ha sido muy positiva al inicio de este curso escolar, Laura, pero igual se va desinflando. Están viendo que los recreos ya no son como antes, que en las aulas ya no se agrupan quizás en esas mesas de 5 o 6 niños, que ahora están sentados de forma individual. Y a medida que pasan los días, igual esa euforia al principio se va desinflando. ¿Cómo gestionar eso y mantener esa euforia a lo largo del curso? Creo que va a ser un trabajo muy difícil para las familias, ¿no? A ver, es complicado porque, claro, el entorno es diferente, ellos se sienten más independientes y más mayores en el colegio y en el instituto porque precisamente no están custodiados por papá y mamá ni con el pesado de mi hermano, ¿no? Porque todos ven a los hermanos al principio como un poco plasta. Entonces, lo importante es generarles actividades en casa lúdicas, en el caso, ¿no? Hay que explicarles que esos recreos pues volverán a ser como eran, podrán volver a tener más actividades extraescolares, a jugar con sus amiguitos, pero bueno, ahora pasamos una época en la que no puede ser así. Claro. Entonces tenemos que sustituir un poco en parte para elevar ese entusiasmo en ellos, ¿no? Generándoles pues actividades diferentes, no tanta... que las nuevas tecnologías están muy bien, ¿vale? Pero generándoles más juegos de creatividad, de imaginación. Bueno, como hacíamos en nuestra época, no había tantos juguetes, tantas nuevas tecnologías y teníamos que jugar con lo que había, ¿no? Emplear más imaginación y más juegos de mesa, y más juegos en familia. Pues así adecuados cada uno a su edad, claro. Vamos a ver la última pregunta para la que tenemos tiempo, esa pregunta en la calle.
¿puede afectarles la falta de contacto físico con sus profesores y sus compañeros? Social, a todos nos ha costado un poco adaptarnos a saludar sin tocarnos, a encontrarnos con amigos. Ellos son más pequeños, esa euforia que decía Estíbaliz, ¿no?, de encontrarte por primera vez después de tanto tiempo con tu compañero, con tu amigo, con tu profesor. ¿Cómo se lleva eso? Es difícil controlarlo, ¿no?, en niños sobre todo. Sí, y además es que en nosotros, claro, cada región donde vivimos determina un poco nuestro carácter, ¿no? En Canarias somos más dados a un te pongo la mano, ¿cómo estás?, un beso, una demostración afectiva, claro. Entonces hay países en los que son más fríos y no ven esto como algo antinatural. Tú saludas, se fijan mucho en las expresiones de la cara y ya está. Sí, es diferente, hay que enseñarles que hay que demostrar el cariño y el aprecio hacia los demás de otra manera, a lo mejor verbal, más hacernos un dibujito, un cuento, una carta, expresarlo de otras maneras. Pues Laura Méndez, psicóloga educativa, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones hoy en Buenos Días Canarias. Gracias, buenos días.